continuamos con la segunda charla. Invitamos a la doctora Mayra Ger nuevamente al panel. Ya teníamos el gusto de presentarla. Ella es médico por la Universidad Central del Ecuador, es especialista en diabetes y nutrición, magíster en educación, mención, gestión del aprendizaje, coordinadora del área de conocimiento y docente de la ESPE, médico adjunto del Hospital Metropolitano y secretaria de Exercise Medicine. Adelante, Mayra. Ella nos va a dar el tema de fenotipos y tratamiento farmacológico de la obesidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de ir viendo qué pasó con la paciente Lucía y de esa forma vamos engranando cómo se llegó a ese tratamiento. Entonces, como habíamos dicho, estamos hablando de Lucía, ella viene por exceso de peso e hipertrigliceridemia, se le hizo una evaluación con historia médica, examen físico, exámenes de laboratorio, historia de obesidad, y pues llegamos a concluir que su diagnóstico era una obesidad de estadio 2. Entonces, las guías nos hablan sobre un tratamiento basado en el juicio clínico, en donde hay 3 pilares fundamentales para abordar el manejo clínico de la obesidad, que es la intervención psicológica. A lo largo de las charlas de la mañana, pues, se hizo mucho énfasis en que el tratamiento o un solo tratamiento enfocado o en estilos de vida o en medicación no es suficiente. La intervención psicológica es muy importante y tenemos que trabajar de la mano con psicología, con psiquiatría. La terapia farmacológica, ¿sí? Y también los procedimientos bariátricos. Entonces, con esto nosotros lo que queremos justamente es tomar decisiones clínicas y saber cómo nos va a ayudar, ¿no? En prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Entonces, en prevención secundaria y terciaria que estaba mi paciente, pues lo importante es que haya una reducción del peso más allá del 10% de su basal, que haya actividad física, una prescripción nutricional, un manejo de lípidos y de todas las alteraciones que haya presentado, ¿no es cierto? Y mejorar la calidad de vida también. Esta parte también ya la habíamos hablado, como nos presentaron la esteatohepatitis, la enfermedad hepática metabólica. Miren ustedes que requiere hasta un 40% de la disminución del peso basal para que haya una reducción de la inflamación y fibrosis. Entonces, recordemos cuál es el porcentaje de pérdida de peso cuando se hace solamente cambios en el estilo de vida, ¿no? Aquí ya habíamos hablado que yo tenía un biomarcador que es una reducción del peso de 17 kilos, no porque el peso influya en sí mismo, sino porque con ese peso yo voy a poder revertir las complicaciones que desarrolló mi paciente por obesidad. Es importante que quede clarísimo que el enfoque terapéutico del paciente con obesidad, en la base de la pirámide siempre va a estar la actividad física, la alimentación y la terapia psicológica. Eso nunca puede faltar. La farmacoterapia, que aumenta la magnitud de la respuesta a esa pérdida de peso, y los procedimientos bariátricos, que aumentan la cifra de pacientes que no responden sobre todo a los cambios en el estilo de vida o a la farmacoterapia. Entonces, en nuestra paciente, pues hicimos el abordaje terapéutico, nutrición, patrones de alimentación saludable. Ya la doctora Brito nos explicó cómo deberíamos realizar estos planes nutricionales. Es importante siempre que sea una alimentación saludable, un plan de abordaje cardiometabólico, la actividad física, los hábitos de comportamiento saludable, limitar el consumo del alcohol y cigarrillo, que el paciente duerma lo suficiente, dormir menos de 6 horas y dormir más de 9 horas es un factor de riesgo para obesidad y trastornos metabólicos y cardiovasculares, y el tratamiento de la depresión y el estrés por el especialista que debe ser el psicólogo o si es que se requiere también un psiquiatra. Entonces, todo esto se lo hizo con la paciente, ¿no? Obviamente, sí, ya vamos a ver cuándo se inicia tratamiento farmacológico, pero el enfoque terapéutico no farmacológico se lo hizo y hubo una reducción de peso de 4 kilos. Recordemos que mi paciente requiere una reducción de peso de 17 kilos para revertir todas las complicaciones que ha desarrollado hasta el momento.
También es importante recordar las fases del tratamiento de la obesidad. Entonces, miren ustedes que cuando una persona con obesidad va a iniciar un tratamiento para esta patología, pues vamos a tener dos fases. Una primera fase que probablemente está entre los primeros 3 a 6 meses, en donde hay una pérdida de peso independiente de la medida que se utilice, puede ser alimentación, puede ser actividad física, las dos, bueno, lo que sea. Y después de este periodo, entonces miren ustedes cómo hay una ganancia de peso nuevamente. Entonces, aquí van dos conceptos. El uno, que ya habíamos dicho, que la obesidad es una enfermedad crónica que no tiene cura, ¿no es cierto? Entonces, la historia natural de la enfermedad hace que haya una reganancia de peso. Entonces, muchas veces dicen, no, es que si tomo este medicamento y lo dejo, hago tolerancia y por eso tengo efecto rebote, pero es la misma enfermedad la que genera esto. Los medicamentos controlan, como en la diabetes, los medicamentos evitan que la glucosa se mantenga alta, pero no curan la enfermedad. Lo mismo pasa acá. Y cuando interrumpes el tratamiento, pues la enfermedad vuelve. Entonces, ¿dónde nos equivocamos nosotros los médicos y todos los que hacemos salud? ¿En qué estamos fallando? Entonces, miren ustedes que nosotros, y no solo pasa en los médicos, pasa en muchas otras circunstancias, somos reacios al cambio. Ustedes ven que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, no sabemos qué va a pasar con esto de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Pero es algo que está ahí y está generando cambios. Pero tenemos tratamiento farmacológico para obesidad, pero nosotros decimos, no, gracias, solo con cambios en el estilo de vida, ejercicio y alimentación vamos a ayudarle a nuestro paciente. Y eso que ha cambiado tanto y ahora entendemos mejor cómo se produce la obesidad y esa fisiopatología, esa neuroendocrinología tan compleja que tiene. Entonces, tenemos que cambiar nosotros, dejar esos paradigmas y dejar de ser reacios, ¿no? La terapia médica actual que se ofrece a pacientes en todo el mundo es ineficaz. Entonces, nuevamente tenemos aquí a nuestra paciente y decíamos que el objetivo de la terapia es tratar o evitar las complicaciones, disminuir la morbilidad y mortalidad, ¿sí? Y cuando iniciamos tratamiento farmacológico. Entonces, tampoco es que estas cosas nos hemos inventado, sino están dentro de las guías de manejo de obesidad. Por ejemplo, cuando la falla de la terapia en cambios en el estilo de vida falla, se debe agregar medicamentos para pacientes que tienen un aumento de peso progresivo o que no han mejorado o no han tenido una mejoría clínica en las complicaciones relacionadas en el peso, ¿sí? En prevención secundaria, o cuando los pacientes tengan presencia de complicaciones. Entonces, al mismo tiempo que se inicia cambios en el estilo de vida, pues también se debe iniciar tratamiento farmacológico para ayudar en esto a los pacientes. Entonces, ojalá fuese todo tan fácil de hacerlo. Bueno, aquí está el doctor Timothy Garvey, que es uno de los principales autores de las guías americanas de endocrinólogos clínicos para obesidad. Y él tiene artículos muy interesantes, dos de ellos que los traje a colación en esta mañana. El uno habla sobre cómo la obesidad protege a la obesidad, ¿sí? Como las mamás protegen a sus hijos, así protege la obesidad a que cuando le des tratamiento mejoren los pacientes. Entonces, hay una regulación alterada de la ingesta calórica, el punto de ajuste está alterado y esto hace que el paciente mantenga un peso corporal alto en equilibrio. Este es el famoso set point, la teoría del punto de ajuste. Entonces, miren ustedes, aquí está mi paciente dentro del abordaje de diagnóstico antes del tratamiento clínico. Es importante determinar cuáles son los signos y síntomas de la obesidad, a más del incremento de peso, que es muchas veces en lo único que nos fijamos. Hay que abordar el tema del incremento del apetito, lo que yo les decía a mi paciente, ella no se daba cuenta, pero después ya pudo percibir que sus porciones eran muy grandes de comida y tenía esta hambre constante y ella también tenía estos antojos, comer
por ver alimentos apetitosos, ¿no? Y esta disminución de la saciedad, que es lo mismo, como mucho, como grandes porciones y dentro de un ratito, menos de una hora o tal vez a la hora ya tengo hambre nuevamente. Entonces, miren, les voy a ejemplificar cómo funciona el punto de ajuste. La ganancia de peso es peor entre más crónica sea. Entonces, dentro del artículo que habla el doctor, él dice que a lo largo de la vida nosotros vamos a identificar dónde llega nuestro punto de ajuste. Entonces, no es lo mismo ganar peso de una forma aguda, digámoslo así, rápida y perderlo, a ir ganando poco a poco peso. Eso es peor, porque ya este equilibrio de ajuste se va modificando. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en este gráfico tenemos a una persona delgada, ¿no es cierto? Esta persona delgada gana peso, porque se fue de paseo y en el paseo empezó a comer un montón y volvió y tenía 4 o 5 kilos de más. Pero toda su vida esta persona ha sido delgada. Entonces, el punto de ajuste actúa a su favor. ¿Cómo es esto? Generalmente, o mejor dicho, en esta persona, ¿sí? El metabolismo basal se acelera y el apetito disminuye. Eso hace que esta persona regane o lleve a su peso normal de forma rápida, sin ningún problema. Viene acá a su país nuevamente y realiza sus actividades que siempre hacía y vuelve con facilidad a su peso. Pero, ¿qué pasa con una persona que ha venido ganando peso de forma crónica? ¿Sí? El punto de ajuste ya no juega a su favor. Al contrario, un mecanismo de defensa para llegar a este equilibrio de punto de ajuste elevado, que es lo que pasa en los pacientes con obesidad, hace que el metabolismo basal disminuya todavía más. Es decir, si a esa persona vino acá al país, la delgada, vino acá al país y no tuvo que hacer nada y en menos de 15 días recobró su peso normal, bajó 4 kilos, la persona que tiene obesidad y baja su metabolismo basal tiene que hacer 5 veces más ejercicio. El señor dice, no, desde mañana voy a salir a correr, corre 5 kilómetros, 15 días, pero así todo lo que da, y ha bajado menos del 1% del peso que ganó, ¿sí? Entonces juega en su contra. Y lo mismo, este punto de ajuste hace que le incremente el apetito. Y por eso las dietas restrictivas no funcionan. Porque usted, entre más restrictiva le dé la dieta, le mata de hambre al paciente, cuando el paciente lo que tiene es exceso de hambre. Entonces, ¿a qué estamos jugando si le damos un tratamiento en donde le provoquemos más hambre? Y es más, el set point, esto hace que le dé más hambre, ¿sí? Entonces, miren que esto es lo que pasó. Esta es la teoría del punto de ajuste de una forma de ejemplificar. Disminución del metabolismo basal e incremento del apetito y con disminución de la saciedad también. Entonces, las diferentes sociedades de endocrinólogos, cardiólogos, etcétera, hablan sobre el tratamiento de la obesidad y nos dicen que el tratamiento exitoso para controlar esta patología debe controlar la regulación homeostática y hedónica de la alimentación y que la monoterapia tiene eficacia limitada porque se activan otras vías alternas y contrarreguladoras que hacen nuevamente o mantienen este punto de equilibrio a la alza. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos para pérdida de peso aprobados por la FDA para pacientes con obesidad? Bueno, pues esta es una revisión reciente del 2013, ¿no es cierto? Y habla sobre algunos medicamentos, los cuales tenemos aquí en nuestro país. Está el Orlistat, el mecanismo de acciones que es un inhibidor de la lipasa gástrica y pancreática. Sí, es importante también saber cuáles son los efectos adversos, como la fuga rectal aceitosa, malestar abdominal, flatulencia, aumento de la defecación, incontinencia fecal, es importante tenerlo en cuenta, y que está contraindicado en pacientes con mala absorción, colestasis, embarazo. Tenemos otro medicamento que también lo tenemos aquí en Ecuador, la fentermina topiramato, que es un agonista GABA, antagonista del glutamato, que
Dentro de sus efectos adversos puede elevar la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Hay que tener mucho en cuenta cuando vamos a elegir un tratamiento farmacológico, esos efectos adversos, ya que muchos de nuestros pacientes pues pueden tener presión alta o tener otras cosas, entonces es importante determinar esto, ¿no? Trastornos del estado de ánimo y del sueño, es importante, hay pacientes que se les quita literal el sueño cuando están tomando este tipo de medicamentos, deterioro cognitivo, sequedad de la boca, casi todos los pacientes, y parestesia, sobre todo a nivel de los dedos de las manos. ¿Cuándo está contraindicado? En pacientes con glaucoma, hipertiroidismo, en aquellos pacientes con hipersensibilidad a las aminas simpático-miméticas, el embarazo, obviamente, esto es importantísimo. En las mujeres de edad fértil que vamos a manejar obesidad, hay que explicarles que los medicamentos que vamos a usar están contraindicados en el embarazo y tienen que utilizar un método anticonceptivo durante el tratamiento. No se pueden embarazar. Tenemos naltrexona bupropión, que es igual un antagonista de los receptores opioides, produce náusea, estreñimiento, dolor de cabeza, vómitos, mareos, trastornos del sueño y está contraindicado en pacientes que usan de forma crónica opioides, que tienen hipertensión no controlada, trastornos convulsivos, bulimia, anorexia, que tengan interrupción abrupta del alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos, etcétera. Y tenemos también aquí en nuestro país a la liraglutida, que dentro es un buen medicamento, ¿no es cierto? Es un medicamento inyectable, los otros son medicamentos orales. Dentro de los efectos adversos, produce un aumento de la frecuencia cardíaca, puede llegar a producir hipoglucemia, estreñimientos, diarreas, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y está contraindicado en pacientes con carcinoma medular de tiroides o síndrome de neoplasia endocrina múltiple, tipo 2. Entonces, miren, estos son los que yo les traje porque son los que tenemos en nuestro país, pero hay nuevos medicamentos ya de segunda generación que tienen una mayor pérdida de peso. Todos estos medicamentos entran en el rango de primera generación con una reducción del peso del 5 al 10%, ¿no? En teoría, pero pueden llegar a producir mayor pérdida de peso. Ahora, cuando nosotros queremos saber cuál de ellos es más eficaz en cuanto a la reducción del peso, pues miren ustedes, aquí tenemos a las diferentes moléculas, los diferentes estudios que se han realizado y cuál es la máxima pérdida de peso que han tenido. Dentro de esos, vamos a tomar en cuenta los que tenemos aquí. El Orlistat tiene una máxima pérdida de peso de 6.65 kilos. Tenemos a la liraglutide con una pérdida de peso de 7.6 kilogramos, el fentermina topiramato, que es el que más produce pérdida de peso, de 15.6 kilos, y naltrexona bupropión, de 13.2 kilos. Entonces, eso también es importante dentro de cuándo yo voy a tomar una decisión para tratamiento farmacológico. Es importante también determinar que la posibilidad de uso combinado de 2 o más clases de fármacos abre numerosas vías terapéuticas. Pasa lo mismo que en diabetes. Recordemos que en diabetes, hace unos 15 años, el tratamiento era inicie con cambios en el estilo de vida, espere 3 meses y luego, si no ha habido resultados, inicie con monoterapia. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Que eso era una terapia al fracaso. La inercia terapéutica hacía que los pacientes desarrollen complicaciones rápidamente. Ahora, ¿qué pasa en diabetes? No, en el momento que ya llega su paciente al consultorio, vamos a determinar cuál es la glicosilada. Si es menos de 7.5, monoterapia, 7.5 a 9, terapia dual o triple, si está perdiendo peso, todo lo anterior más insulina basal. Entonces, miren cómo los tratamientos han ido cambiando dentro de los manejos de las enfermedades metabólicas y lo mismo pasa con obesidad. Entonces, hay que dar tratamiento farmacológico en los casos que ya les he mencionado, ¿no es cierto? Y también hay la posibilidad de combinarlos entre ellos. Ya hemos visto, ya hemos dicho cuáles son los mecanismos centrales de los fármacos contra la obesidad. Entonces, como se ha hablado, pues el hipotálamo juega un papel importantísimo y también los otros centros a nivel del sistema nervioso central, y aquí podemos ver dónde funcionan estos medicamentos, que ya lo hemos dicho, y también los mecanismos periféricos de los fármacos contra la obesidad, ¿no es cierto? Ahora, la obesidad es una enfermedad compleja, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Se producen mecanismos adaptativos para que se pueda conservar la energía y este es un estudio en red
en el cual justamente se quería observar si la pérdida de peso que mantenían los medicamentos, qué tan buena era en comparación con el placebo. Entonces, la proporción de pacientes que utilizaban terapia farmacológica para obesidad, que perdió más del 10% del peso, que es lo que necesitamos al menos, varía entre el 20 al 54%, y la proporción de pacientes, en cambio, con placebo no llega ni siquiera al 9% de la pérdida mayor al 10% a un año, ¿sí? Entonces, miren ustedes la importancia de utilizar tratamiento farmacológico. Y otra cosa importante que nos dejó este estudio es que ¿cuándo yo sé que el tratamiento farmacológico va a funcionar? Cuando tengo una respuesta temprana. Si yo doy un tratamiento farmacológico a un paciente y no reduce de peso más del 5% en los primeros meses, probablemente ese paciente no va a responder al tratamiento farmacológico. Entonces, no hay que mantenerlo con el tratamiento. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, la respuesta temprana es un predictor para la pérdida de peso a largo plazo, ¿sí? Hay pacientes, en cambio, que pierden peso rapidísimo desde el primer mes. Entonces, esos son pacientes buenos respondedores que van perdiendo peso rápidamente. Y ese es el caso que les he traído hoy, ¿ya? No les iba a traer un caso de mal respondedor para que puedan ver cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los médicos en cuanto al tomar la iniciativa de qué medicamento vamos a seleccionar? Uno puede ser la preferencia del médico del paciente. Entonces yo le digo al paciente, verá, aquí en el país hay tratamientos orales e inyectables. ¿Qué prefiere usted? O yo digo, a ver, este paciente tiene diabetes tipo 2, tiene hipertensión arterial, tiene exceso de peso. Ah, no, a este le va a ir mejor la liraglutide, por ejemplo, ¿no? Tus preferencias del médico y del paciente. Obviamente tengo que saber las interacciones con otros medicamentos que puede llegar a tener. Por ejemplo, Contrave, Istaril, pueden tener problemas cuando están utilizando algún tipo de medicamentos que se utilicen también para el sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta, como les digo, las complicaciones que han desarrollado, ¿no? Diabetes, obesidad, hipertensión. Ah, no, pues un análogo de GLP-1 podría ser una buena opción. Riesgo de eventos adversos posibles y la cobertura del seguro. Como lo hablaron en la primera conferencia hoy, pues lamentablemente en nuestro país no se cubre el seguro ni privado, y en las instituciones públicas no se reconoce la obesidad como una enfermedad crónica, entonces no se cubre ese tratamiento. Y otra cosa es identificar a los respondedores por prueba y error, ¿no? Entonces, habíamos hablado nosotros en la charla de identificación y del diagnóstico sobre la obesidad como productor de enfermedad cardiovascular y metabólica que incrementa la mortalidad. Entonces, ese abordaje es muy válido, ¿no es cierto? Porque finalmente son puntos duros en los que impacta mortalidad, ¿sí? Entonces, ese es un muy buen abordaje. Ya sabemos que la patogénesis es bastante compleja y que interactúa de manera única en un paciente. Y también sabemos que, como habíamos visto acá, en teoría, una persona, si estuviese en equilibrio entre el ingreso de energía y el exceso, no habría este problema de la obesidad, pero ya dijimos que es bastante compleja, y los determinantes claves de la conducta alimentaria, por ejemplo, son los impulsos. Ya se habló sobre la vía hedónica, la vía hemostática, la microbiota intestinal, cómo funciona, ¿no es cierto? Entonces, los medicamentos, como ustedes vieron, actúan a nivel central y periférico, ayudando a que esos neurotransmisores, esas hormonas que producen saciedad, que disminuyen el apetito, pues lleguen al lugar donde van a llegar a producir esa función. Y lo mismo en la vía hedónica. Pero otra cosa que también tenemos que hablar es sobre el gasto de energía. No solo cómo ingresa energía, sino cómo perdemos energía. Entonces, el gasto de energía va a estar dado por la tasa metabólica basal, por la actividad física sin ejercicio, el efecto termogénico de la comida y el ejercicio en sí mismo. Pero de estos, el que más contribuye al gasto de energía es la tasa metabólica basal, que obviamente está influenciada por algunos factores como la edad, el sexo, el tamaño corporal y la masa muscular, sobre todo la masa
muscular. Las personas con obesidad a menudo tienen mayor cantidad de masa grasa en comparación con la masa muscular, lo que puede afectar negativamente su tasa metabólica basal. Entonces, los medicamentos que hemos visto, que es el que les presenté, esos medicamentos actúan disminuyendo el apetito, ¿sí? No hay un medicamento que todavía que actúe sobre el gasto de energía. Entonces, lo que sabemos actualmente es que una forma de mejorar esa tasa metabólica basal es mejorando la masa muscular del paciente. Entonces, cuando yo les hablaba de diagnóstico y les hablaba sobre los fenotipos, los pacientes que tienen IMCs altos, pero hacen actividad física, tienen mejor tasa metabólica basal. Y esa es una de las cosas que explica por qué estos pacientes no han desarrollado complicaciones de la obesidad. Pero en el momento en que dejen de hacer actividad física, pues van a desarrollarlas, ¿no? Entonces, esto es importante. Los pacientes que tienen peso normal muchas veces tienen disminución de la masa muscular y eso hace que desarrollen complicaciones metabólicas. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos que la obesidad no tiene que ver con el IMC, sino con esta disfunción o adiposopatía, disfunción del tejido adiposo? Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta, la masa muscular. Entonces, siempre, a más de un tratamiento farmacológico, tiene que haber dieta saludable y ejercicio regular que aumente la masa muscular. Entonces, como habíamos visto aquí, nosotros y las guías actualmente se enfocan en tratar la obesidad para disminuir las complicaciones y evitar el deterioro de la enfermedad. Pero hay algunas corrientes que hablan sobre los fenotipos de la obesidad y que no todos los pacientes van a responder adecuadamente a los tratamientos farmacológicos. Y está pasando lo mismo que en diabetes. En diabetes antes había metformina y estas sulfonilurias y era lo único que había. Entonces empezabas con metformina, luego dabas sulfoniluria y si no funcionaba, pues insulina. Pero cuando hay muchas terapias, tú tienes la posibilidad de caracterizar mejor a tu paciente, qué edad tiene, qué glicosilada, tiene exceso de peso, no, tiene enfermedad cardiovascular, etcétera. Y lo mismo está pasando en obesidad, porque nos damos cuenta que no todos los pacientes con obesidad responden igual a los tratamientos. Es así que surgen estos subgrupos de obesidad que en estudios, o en este estudio al menos, se ve como al fenotipar al paciente mejora la respuesta al tratamiento farmacológico de la obesidad. Entonces aquí se descubre que hay 4 fenotipos. Los pacientes que tienen cerebro hambriento, los pacientes que tienen hambre emocional, intestino hambriento y estos pacientes que tienen el metabolismo basal lento. Entonces, miren ustedes aquí en esta gráfica cómo se puede observar que aquellos pacientes que fueron fenotipados antes de iniciar el tratamiento farmacológico tuvieron una mayor pérdida de peso que aquellos pacientes que no fueron fenotipados, ¿sí? Entonces, estos pacientes que tienen cerebro hambriento e intestino hambriento son aquellos pacientes que tienen este exceso de hambre, este exceso de apetito todo el tiempo. Aquellos pacientes que no se llenan con facilidad y que la saciedad está muy reducida. Luego tenemos a estos pacientes que son comedores emocionales, los cuales el estar contentos, el estar tristes hace que coman. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en este momento traigo un pastel y les digo, vamos a comernos este pastelito? Aunque ustedes ahorita ya todos salimos de un break y comimos, pero si yo les paso el pastelito, ¿ustedes qué van a pensar? Ay, qué rico. Cuando yo me comí ese pastel estaba con fulanito y qué bien que la pasamos esa noche o esa tarde conversando. Entonces son estas sensaciones, perdón, no noche, en la tarde nomás, estas sensaciones, estos recuerdos de yo sentirme feliz, los que me impulsan a comer, aunque yo no tenga hambre, ¿sí? Hay este tipo de pacientes. Y hay este tipo de pacientes que yo les decía, que son pacientes sedentarios, que son pacientes que tienen disminución de la masa muscular con una tasa metabólica baja, ¿sí? Traigo a colación que mi paciente yo les dije que era sedentaria y cuando le medí el porcentaje de masa muscular estaba disminuido para su edad y para su talla, ¿no?
Entonces, otra cosa importante que nos deja este estudio es que hay un 15% de pacientes en los cuales no había un fenotipo en el cual yo podía meterlos, ¿sí? Y un 27% de estos pacientes que tenían 2 o más fenotipos. Y esto es interesante porque si yo sumo la proporción de ellos, 37-43% de los pacientes van a responder a más de un tratamiento, ¿sí? O el 15 al menos que no hubo fenotipo, pero sí responden a un tratamiento también. Entonces, es difícil poder identificar o meter a los pacientes en un solo fenotipo. Miren, acá se puede apreciar cómo se interrelacionan estos 4 fenotipos. Entonces, lo que yo les decía, aquí tenemos un resumen de las variables de estos fenotipos que se hizo. Teníamos los pacientes que tenían alteración de la vía homeostática, eran aquellos que tenían hambre todo el tiempo, ¿sí? Luego los pacientes que tenían el hambre hedónica, que ya lo hemos hablado, y aquellos que tenían tasas metabólicas disminuidas. Entonces, según este estudio, la clasificación del fenotipo de la obesidad ayuda a seleccionar el tratamiento farmacológico que va a ir mejor con ese paciente. Por ejemplo, aquellos que tienen saciedad anormal, es decir, cerebro hambriento, podrían utilizar fentermina topiramato porque ayuda justamente en ese sentido, ¿no? Tenemos los pacientes con alimentación hedónica normal, el hambre emocional, que tienen mejores resultados con naltrexona bupropión. Aquellos pacientes donde la saciedad es anormal, el intestino hambriento, donde la liraglutide parece ser un mejor medicamento, ¿no es cierto? Es decir, son esos pacientes que no se sacían rápidamente, que comen y no tienen saciedad adecuada. Y tenemos los pacientes con bajo gasto de energía, que son aquellos catalogados como combustión lenta, en donde la fentermina en monoterapia parece ayudar a estos pacientes, pero siempre y cuando esté acompañado de entrenamiento de resistencia, por lo que habíamos dicho que la masa muscular es lo que ayuda a elevar o a mejorar el metabolismo basal en los pacientes. También tenemos acá en Latinoamérica a la doctora Katz, ¿no es cierto?, en Argentina, que ella también habla sobre fenotipos de comportamiento alimentado y ella hace una escala para fenotipar a los pacientes. Entonces les pregunta como cuando come o come hasta sentirse muy lleno, cuando usted está triste o contento, ¿cómo se siente en relación a la comida? Cuando termina de comer, pide más, o sea, no se sacía rápidamente. O es un paciente que tiene la costumbre de picotear. Cuando como ese pastelito que me gusta mucho, aunque ya no tenga tanta hambre, pero me lo sigo comiendo. Y así podemos hacer más de 15 preguntas que me ayudan a fenotipar a los pacientes. Pero finalmente termino sabiendo las 3 cosas. Termino sabiendo que el apetito está incrementado, que la saciedad, el periodo de saciedad está disminuido o que el periodo o las calorías que necesito para llegar a ese periodo de saciedad es muy largo. Entonces, dentro del abordaje que hace la doctora, pues habla sobre que en el tratamiento no farmacológico, saber el fenotipo del paciente me va a ayudar para poner otras estrategias que me permitan que el tratamiento sea adecuado. Por ejemplo, si el fenotipo es compulsivo, entonces tengo que hacer pausas mientras estoy comiendo, ¿no es cierto? Si mi paciente es hiperfágico, tengo que mantener a mi paciente o decirle que coma en lugares seguros, es decir, prefiera comer en casa, no comer afuera, ¿sí? Porque lo que hablaban en una de las conferencias, la doctora María Augusta decía, tenemos este primer sistema que es rápido, que es compulsivo al responder. Si yo le pongo un plato de comida apetitoso, voy a empezar a comer, pero si estoy en mi casa y tengo que emplatar, poner un plato, otro plato, que primero la ensalada, que primero esto, todo eso me va a ayudar a activar ese segundo sistema y yo puedo pensar mejor en qué voy a comer.
como nos hablaba un psiquiatra y decía, si yo voy en un taxi y tengo que llegar a dar una conferencia y no desayuné, entonces justo veo ahí un marketing, un mercado y me bajo a comprar la comida. Como ese rato tengo tanta hambre, empiezo a comer. Pero si yo pienso y digo, a ver, tampoco es que no he comido en 3 días. Ya comí a las 10 de la noche, entonces yo creo que si alcanzo a dar la conferencia, después de eso salgo tranquilo, me tomo un café y desayuno correctamente. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de todo eso, evitamos comer en demasía, ¿sí? Tenemos al paciente hedónico, que también es importante darles las porciones justas, porque si no va a seguir comiendo y comiendo. El paciente desorganizado, ¿no es cierto? Entonces, es importante también indicarle cómo debe ser su alimentación. Y así el picoteador emocional, también darle educación psicológica de cómo poder enfrentar el exceso de estrés, la tristeza o la alegría, pero que no tenga que ver con la comida. Entonces, todo esto tiene que ser abordado y por eso es que la obesidad debe mantener un tratamiento donde intervengan varios especialistas. ¿Por qué no lo vamos a hacer en una consulta de 30 minutos? Es imposible, ¿sí? Pero nos apoyamos del nutricionista, nos apoyamos del psicólogo y de todos los especialistas que nos puedan ayudar en esto. Entonces, incluso les podemos pasar el link en donde está la escala de fenotipos del comportamiento alimentario y le hacen a usted estas preguntas que ya hemos visto, las 16 preguntas, para que nosotros podamos identificar en qué fenotipo estamos. Y según eso, incidir en la terapia, en el tratamiento de la obesidad, no solo en el tratamiento farmacológico, sino en el global, de cómo vamos a presentar ese alimento, cómo van a ser los momentos de comidas, el ambiente que se encuentra ahí, ¿sí? El apoyo psicológico y también el tratamiento farmacológico. Ahora, ustedes pueden ver, o yo es lo que aprecio, que hay estas dos corrientes de tratar a la obesidad como disminución de mortalidad y complicaciones, que es generalmente lo que yo aplico, ¿sí? Y este fenotipado, en el donde yo puedo decir, en este fenotipo le va mejor este tratamiento farmacológico, pero sabiendo que hasta un 43% de esos pacientes pueden responder a más de un medicamento, ¿sí? Y habrá un porcentaje también que no responda a ninguno de ellos. Pero siempre dejando en claro que ni por mejor tratamiento farmacológico que haya, si no se hace cambios en el estilo de vida, alimentación saludable, ejercicio, pues no vamos a obtener los mismos resultados. Porque no sé si les ha pasado a ustedes que hay muchos pacientes que están tomando medicamentos para control de la obesidad sin supervisión de un médico experto en obesidad. Y aquí voy a decir algo un poco fuerte. Los médicos que son expertos en obesidad muchas veces no necesariamente tienen que ser los médicos bariátricos que hacen procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Es un médico clínico generalmente el que debe determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Entonces, aquí ustedes pueden ver en esta gráfica cómo la reducción de peso es mucho mayor cuando hay de mano tratamiento farmacológico con cambios en el estilo de vida. Aquí en el diamante azul, ustedes pueden ver a pacientes que han utilizado tratamiento farmacológico solo, en donde hay reducción de peso, ¿sí? De 4 hasta 5 kilos podemos decirlo. Y acá en verde, en el cuadrito verde, están los pacientes que han utilizado como tratamiento los cambios en el estilo de vida, solo. ¿Sí? También hay una pérdida de peso, inclusive mayor que la pérdida de peso con tratamiento farmacológico solo. Puede llegar hasta los 8 o un poco más de kilos. Cuando utilizo tratamiento farmacológico y asesoramiento leve de cambios en el estilo de vida, como decía la doctora Adriana, camine 1 hora, coma bien. ¿Qué pasa ahí? Hay una pérdida de peso, pero no es tan grande como cuando yo le doy a mi paciente un tratamiento farmacológico bien escogido, más una modificación extensa de cambios en el estilo de vida, como será con un deportólogo y un plan nutricional que se pueda ir verificando. Miren ahí cómo la pérdida de peso es mucho mayor y se mantiene en el tiempo. Entonces, eso sí tiene que quedar muy, muy claro. El tratamiento
farmacológico y no farmacológico siempre van juntos, porque si no, no vamos a llegar a los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, miren, les presento ya, no está en el final del tratamiento porque es una enfermedad crónica y tiene que hacerlo de por vida, pero en el 2021, nuestra paciente que inició con 114 kilos, miren ahí la masa muscular estaba en un 21.2%, cuando para su edad y estatura era del 24% y tenía un IMC de 48.7. Recuerden la diapositiva que yo les había mostrado sobre el tratamiento farmacológico y quirúrgico. Esta paciente podía entrar a tratamiento quirúrgico, ¿sí? Porque su IMC, ella tiene una obesidad mórbida. Pero miren lo que han hecho el tratamiento farmacológico en la actualidad. Ayuda a evitar llegar a ese paso que es mucho más intenso y lleva a otras cosas a posteriori, como por ejemplo que los pacientes tengan una desnutrición crónica, que necesiten suplementación, por ejemplo, pero el tratamiento farmacológico ahora nos ayuda mucho. Entonces, miren, nuestra paciente actualmente tiene un peso de 76 kilos, es decir, hubo una pérdida de peso bastante importante de 38 kilos y como ustedes pueden ver, inició el tratamiento en el 2021 y ahora al 2023 no ha habido reganancia de peso, ¿sí? Pero esto lo hemos hecho con todo ese enfoque integral, no solo con tratamiento farmacológico. Plan de alimentación saludable, se le pregunta todas las veces, ¿y qué está comiendo? ¿Cómo está comiendo? ¿No es cierto? Tratamiento psicológico, prescripción de ejercicio con seguimiento de la masa muscular. Miren que la masa muscular ha aumentado un 23%. Quisiera que fuera más, pero estamos en eso, ¿no es cierto? Y el tratamiento farmacológico que tiene que ir. Eso ha ayudado a que la paciente disminuya, obviamente, todas sus complicaciones y también ha mejorado su calidad de vida y su percepción de ella misma. Entonces, veamos cómo nosotros podemos ser justamente ese medio para mejorar la calidad de vida, disminuir las complicaciones y disminuir la mortalidad de nuestros pacientes. Y métanse muy bien en la cabeza esto, que nosotros cambiamos vidas y si hacemos bien nuestro trabajo, pues nuestros pacientes son los que se van a beneficiar. De esta manera, llegamos a las conclusiones. La obesidad es una enfermedad crónica, recidivante, multifactorial. Su prevalencia sigue aumentando en todo el mundo, es heterogénea, ¿sí? Y la pérdida de peso sostenida con los paradigmas de tratamiento actual siguen siendo un desafío para la práctica clínica. Tenemos que cambiar ese paradigma nosotros como médicos, ¿sí? No es una moda el tratamiento farmacológico de la obesidad, porque si no fuese una moda el tratamiento de la diabetes y la hipertensión. Si usted tiene diabetes y tiene hipertensión y ya llega a sus objetivos de tratamiento, ¿va a dejar el medicamento? No, ¿verdad? Porque sabe que es una enfermedad de por vida. Lo mismo pasa con obesidad. La heterogeneidad entre los pacientes con obesidad es particularmente evidente en la respuesta a la pérdida de peso, a las intervenciones de obesidad, como dietas, medicamentos, dispositivos y cirugías. Los fenotipos de obesidad basados en la fisiopatología y el comportamiento pueden orientarse para mejorar los resultados en la pérdida de peso de la farmacoterapia. Eso es todo lo que les he traído. Muchas gracias. Gracias, Mayra, por tu intervención. Excelente como siempre. De seguro que estamos todos agradecidos de tener estas nuevas herramientas para poder complementar el tratamiento de nuestros pacientes. Y siendo que la obesidad es una enfermedad altamente prevalente según la primera conferencia y que todos los médicos, yo creo, debemos formarnos en obesidad, incluidos nuestros médicos generales, atención primaria, y teniendo en cuenta que estos fármacos están recientemente introducidos, por lo menos en el mercado ecuatoriano, ¿cuáles son? Y teniendo en cuenta también que el paciente con obesidad es un paciente altamente complejo por sus múltiples complicaciones y comorbilidades, ¿cuáles son las precauciones que un médico en atención primaria debe tener a la hora de escoger un fármaco para el tratamiento complementario del paciente con obesidad? Bueno, pues yo diría que en atención primaria lo que tenemos que hacer es diagnosticar bien a nuestro paciente, ¿sí? Es decir, es un paciente que ha desarrollado tantas complicaciones, es un paciente que está en tal estadio y cuando yo sepa
que, por ejemplo, con la clasificación de Edmonton, que mi paciente está en estadio 2 o 3, debe ser referido a un especialista, para que ahí el especialista determine, basado en toda esta fisiopatología y componentes tan complejos, cuál es la mejor intervención en el paciente. Yo he tenido algunos casos en los cuales hay una reducción muy poca de peso, poquísima de peso con tratamiento farmacológico cuando no es usado de la mejor manera, ¿sí? Pero eso es lo que hace un especialista, ver dónde están fallando, ¿sí? Es la alimentación, tal vez este plan nutricional no le funciona a este paciente, o el ejercicio que se está haciendo no es correcto, la molécula que se eligió probablemente veamos cómo nos va con la otra molécula. Como les decía yo en la diapositiva, muchas veces hay que hacer error y ver la otra, porque no sabemos finalmente, aunque sepamos qué fenotipo es, muchas veces no sabemos si va a responder o no. Entonces, todo esto lo puede hacer un experto, una persona que sabe sobre obesidad. Entonces, en la primaria es importante hacer un muy buen diagnóstico e iniciar con el tratamiento no farmacológico, ¿sí? Como decía el compañero que vino de Manabí, que se implemente el ministerio implemente en los centros de atención primaria nutricionistas, deportólogos que nos ayuden justamente a hacer prevención y manejo de fases iniciales como en prevención primaria, pero ya para prevención terciaria o secundaria debe ser un especialista. Ahora, otra cosa importante es que se debería regular muy bien las publicaciones que se hacen a nivel de las redes sociales sobre obesidad, porque no se les puede mentir a los pacientes y engañarles y decirles les voy a poner la vacuna contra la obesidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el médico clínico es el médico que debe determinar cuál es un tratamiento adecuado para un paciente con obesidad. Gracias, Mayra. Te invitamos a contestar algunas preguntas que tenemos en el chat, por favor. Y sí, ¿tú querías hacer una pregunta? Adelante, discúlpame. Doctora, muchas gracias por ilustrarnos de cómo el tratamiento nutricional y el tratamiento farmacológico en la obesidad pueden llevarse tan bien, de alguna u otra manera. Sin embargo, creo que siempre es un trabajo integral entre toda la parte médica, la parte nutricional y todos los que tengan que ver en el tratamiento de la misma. Hay algo que me genera mucha curiosidad, muy importante, que se viene hablando en la actualidad sobre el tema de la relación de la microbiota intestinal con la obesidad. Es una pregunta que le hice a la doctora que habló sobre el tratamiento no farmacológico en la obesidad, pero sí quisiera saber su opinión sobre estos temas que se vienen dando y son de bastante relevancia, que algunos médicos, algunos profesionales de la salud hablan sobre el tratamiento de probióticos en la obesidad, como suplementación exactamente. Ya, muy buena pregunta. Bueno, realmente la microbiota intestinal sí es un determinante clave en los impulsos para que haya una mayor ganancia de energía, llamémoslo así. Entonces, miren ustedes, aquí en esta diapositiva yo justamente les traje la alteración de la microbiota, el cambio de intestinal de bacterias que son saprófitas que ayudan a proteger sobre muchas cosas, no solo la alimentación y la obesidad, se ven alteradas por cambios en la dieta, por ejemplo. Entonces, el consumo de carbohidratos refinados, de alimentos ultraprocesados, va a llevar a este cambio de las especies nativas de bacterias en la microbiota. Y finalmente hay una relación directa entre la microbiota y el hipotálamo a través del sistema nervioso vago y los lipopolisacáridos y todas las sustancias que se producen y que pasan la membrana de la microbiota intestinal y van a generar citoquinas que producen inflamación a nivel del núcleo arcuato, por ejemplo, en el hipotálamo. Entonces, las neuronas que producían saciedad no va a llegar esa señal y sí, de las neuronas, entonces quedan abierto las neuronas que producen hambre. Entonces, miren ustedes, aquí está la microbiota como... Ok, entonces es importante ver que la leptina y las hormonas periféricas que producen saciedad y producen hambre se ven alteradas cuando hay alteración de la microbiota. Gracias nuevamente, Mayra, por tu intervención. Gracias por tu pregunta.